Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo webinar en Zetacateco Colombia. Mi nombre es Paola Beltrán y en el día de hoy los voy a estar acompañando en este webinar con un tema muy interesante de solución para control de acceso para pequeñas y medianas empresas. Y antes de empezar como tal con la exposición, quisiéramos darles la siguiente información para que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo en Zetacateco Colombia. Queremos informarles que tenemos nuestra tienda verde ubicada en la ciudad de Bogotá. En este momento pueden ver en pantalla la dirección y el número de teléfono en donde se pueden comunicar para conseguir los dispositivos de Zetacateco de la mano de VIP Ingeniería. También contamos con un newsletter. Si usted quiere estar informado de todos los productos de Zetacateco, capacitaciones, certificaciones, este es el momento para que saque su celular y escanee el siguiente código QR. Si de pronto estoy diciendo el código QR se me complica un poco, nuestra compañera Marisol Sainz a través del panel de chat estará enviando todos los links que corresponden para que usted se pueda suscribir a este newsletter. También contamos con nuestro canal de YouTube. Recuerden que el canal de YouTube oficial es Zetacateco Colombia. Ahí vamos a estar subiendo tutoriales de BioTime. En este momento también estamos subiendo videos de productos nuevos como el ProMA, dispositivos de CMB, que son como terminales de punto de venta, para que usted vaya y se suscriba. En el chat también le van a estar dejando el link del canal de YouTube para que nos siga. En este momento estamos contando con dos grupos, uno de WhatsApp y uno de Telegram, para que usted también se registre ahí en el grupo y pueda también tener información de primera mano sobre los webinars, porque es el primer lugar en donde enviamos los links para que usted esté enterado, también información de capacitaciones, productos, etcétera. También tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok. La cuenta oficial es @Zetacateco Colombia y ahí estamos subiendo todos los productos que van lanzándose poco a poco en Zetacateco y también vamos a estar publicando lo que les comentaba, los webinars en el canal de YouTube. Si usted se perdió un webinar la semana pasada, puede ir a nuestro canal de YouTube y ahí lo podrá encontrar. También en LinkedIn, para informarles, estamos subiendo muchas fotos de certificaciones y eventos que estamos realizando de la mano de nuestros distribuidores. Contamos con nuestra línea de domótica en Giteco Colombia. Estas son nuestras redes oficiales, @engiteco.co y nuestra página @engiteco.co por si quiere conocer los productos de domótica y también está al tanto de toda esta nueva línea, que es una nueva fase que se lanzó hace poquito en septiembre. Vamos a darle paso a nuestro expositor de hoy, que es Diego Fajardo. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Paola, buenos días a todos. Me encuentro muy bien, espero que todos ustedes también estén súper bien. El día de hoy, una presentación bien interesante, esperemos que sea del agrado para todos ustedes y por supuesto de gran ayuda a todo lo que se refiere a las soluciones. Entonces, como siempre acostumbramos a confirmar si nos están viendo correctamente y también que ya están viendo nuestra presentación. Entonces, pues, para que lo vayan escribiendo por el chat. Entonces, ahora sí, sin más, el contenido del que estaré trabajando o hablando el día de hoy. Entonces, tengo características de los dispositivos. Precisamente como está muy enfocado a lo que es PYME, los dispositivos de los que voy a estar hablando son de la gama de entrada o gama media, algunos de los modelos. Estaré hablando sobre el software y arquitectura, sobre las configuraciones y alcances y algunos casos de estudio. Voy a estar explicando un tema de casos técnicos o de un objeto técnico sobre la topología y las características y el alcance de la solución. Entonces, bueno. Entonces voy a empezar con equipos de tiempo de asistencia y control de acceso básico. Y que aquí precisamente hace algunos meses, algunas semanas y también hace algunos días, pues como que sigue habiendo un poco esa confusión, podríamos decirlo así, porque para nosotros, digamos que tener por separado o muy independiente, aquí voy a mostrarles nuestra página de Zetacateco Colombia, las soluciones de tiempo de asistencia, soluciones de control de acceso, productos de acceso peatonal o de control de acceso peatonal, productos de control de acceso vehicular, porque en realidad, ya enfocándonos en el tema de hoy, si hablamos de control de acceso,
podemos empezar hablando de que hay un control de acceso básico o muy básico, que en realidad sí ya no estamos manejando tanto ese tipo de productos, que cuando es un control de acceso muy básico es cuando se tenía un equipo que él únicamente grababa su huella o la tarjeta y lo conectaba a un electroimán y ya con eso ejerzo un control de acceso muy básico. Digamos que ese tipo de productos ya no los estamos manejando en el portafolio. Seguramente todavía habrá en el mercado moviéndose algún tipo de este tipo de productos, pero luego ya vienen esta primera línea que voy a explicar, que es dispositivos de tiempo de asistencia, pero que tienen esa función de poder conectar un electroimán, o poderlo conectar a una talanquera, o poderlo conectar a un torniquete, para poder generar ese control físico de acceso. Entonces, por ejemplo, este MB10, que es uno de los dispositivos más asequibles del mercado, dentro de sus características está que me va a poder soportar hasta 100 rostros, que más que suficiente para muchas compañías en Colombia. Si es el caso que la capacidad de rostros no dé, ventaja de este modelo, que es el que ya estamos empezando a trabajar mucho con los mayoristas, al ser multibiométrico quiere decir que estos sensores de acá me hace el reconocimiento facial y ese sensor de acá es el sensor de huella. El sensor de huella nos da una capacidad de hasta 500 huellas. Inclusive hay una versión opcional que agrega lectura de tarjeta de proximidad. También puedo inclusive hacia los usuarios manejar contraseñas, que cuando hablamos de que su máxima capacidad de usuarios o huellas es 500, quiere decir que podríamos agregar inclusive 500 tarjetas de proximidad y me va a manejar 50.000 transacciones. Esas 50.000 transacciones es en caso de que el equipo se va a usar para algo sumamente básico y entonces tenemos la posibilidad desde una USB descargar un archivo en Excel de las transacciones o los registros. Estas transacciones también van a operar en caso de que tenemos el esquema del software y el software eh, por alguna razón o se cayó el internet o se cayó la red o se cayó el servidor y los X días que se demore en subir o volver a dejar operativo el servidor, él va a seguir guardando la información cuando suba el servidor, cuando suba el software, entonces las transacciones se van a cargar al software. Entonces, a eso es lo que se refiere con estas transacciones. Quiere decir que sumamente versátil este tipo de solución, pues para poder de alguna forma siempre tener la información de los accesos o, como estamos hablando que esto es de tiempo de asistencia, todo lo que son los cálculos de tiempo de asistencia. En donde precisamente dentro de las funciones estándar que este equipo me maneja, tengo el ADMS. ADMS significa Automatic Data Master Server. Esto significa que se envía o se comunica hacia un servidor con este protocolo. Esto lo que significa es que es mucho mejor la comunicación, es más segura, es más efectiva y es más rápida. A esto es lo que se refiere a ADMS. Códigos de trabajo, que ahí es donde empieza a ver la diferencia con dispositivos de control de acceso. Más adelante lo voy a volver a explicar. Un dispositivo de tiempo de asistencia está muy diseñado para generar estados de asistencia o códigos de trabajo o estados de marcación. Quiere decir, estas teclas que él tiene, yo las puedo ajustar para que si el empleado está saliendo a almorzar, entonces él deba o pueda presionar esa tecla y indicarle al dispositivo o indicarle al software: estoy saliendo a almorzar, estoy entrando a almorzar, estoy saliendo de horas extras o estoy entrando de horas extras. Entonces, eso es lo que significa estados de asistencia o estados de marcación. Y ahí es donde empieza a ver esa diferencia y la razón por la cual nosotros tenemos línea de tiempo de asistencia, línea de control de acceso. Para grabar los nombres o grabar los usuarios, tiene el T9, entrada T9, que eso es como los celulares antiguos, precisamente como yo no tengo una pantalla touch, sino que tengo es solamente este teclado. En este teclado, entonces el número 2 tiene la letra A, B y C. El número
4 tiene la letra E, F, G y así sucesivamente. Entonces, pues no es lo más agradable. Si, por ejemplo, en el proyecto son nada más 10 personas, 15 personas, ok, listo, pueden hacerlo directamente. Pero lo recomendado en la mayoría de situaciones es que se haga a través de software. Este dispositivo lo tenemos compatible para conectarnos a dos tipos de software. Incluso hay un tercero, pero no se recomienda tanto. Dos tipos de software de los cuales voy a estar hablando más adelante. Vienen hasta, obviamente, los sensores de cámara o los sensores de reconocimiento facial. Uno de ellos es una cámara que a través de esa cámara puedo tener o tomar fotos de asistencia o fotos de los registros. En cuanto a lo que es el ID, podemos ampliarlo a los 10 dígitos, que en muchas empresas se trabaja lo que es la cédula de los funcionarios o los empleados, entonces pues también podemos utilizar esa capacidad o esa cantidad de caracteres. Y pues ya lo había mencionado, múltiples métodos de verificación. Este es un hardware, que es un hardware pues ajustado para esta capacidad o esta cantidad. Lo que representa ese hardware es que cuando hablamos de reconocimiento facial, el reconocimiento facial va a ser aproximadamente de 1 segundo, 1.2 segundos. Entonces, digamos que esas son las características, sistema operativo Linux, y pues como ya lo habíamos hablado, en cuanto a lo que es las conexiones o interfaz de control de acceso, entonces tenemos conexión a cantonera o electroimán o electrochapa. No se recomienda tanto conectarlo a talanqueras, pero sí se ha hecho, ya lo han hecho en algunos proyectos, pero pues digamos que no sería algo tan normal. Un sensor de puerta para saber si la puerta quedó abierta, si están intentando hacer puerta forzada, y un botón de apertura. Pero recordemos que esto ya es como el tope de control de acceso al que puede llegar este tipo de dispositivos. Y cuando digo este tipo de dispositivos, porque ya los siguientes modelos, que también son de la línea de tiempo asistencia, entonces tenemos en este caso lo que es el eFace 10, que este eFace 10 ya únicamente de la nomenclatura el Face rostro, es un terminal para identificación o de reconocimiento facial, que es sin contacto. Digamos que una de las características que se empiezan a usar mucho ya en lo que piden o empiezan a solicitar los clientes es tecnología sin contacto o touchless. Entonces el reconocimiento facial es uno de los que más fuerza ha tomado realmente en Colombia. Son, yo diría ya sobrado millones de dispositivos de reconocimiento facial que se han instalado y ya han sido millones porque precisamente, digamos que la pandemia fue lo que lo impulsó totalmente, el método de reconocimiento facial. Eh, Al principio, obviamente, hubieron retos porque es una tecnología nueva que no todo el mundo estaba como entendiendo, comprendiendo muy a la expectativa, pero ya a medida de que todos fueron entendiendo cómo funciona, pues ya es algo normal hoy en día. Este eFace 10 es de la línea Visible Light de Zcateco, o luz visible, porque precisamente uno de los sensores que se utiliza es tipo óptico, como si fuera una cámara convencional, y en los otros dos sensores, digamos que tres componentes para hacer reconocimiento facial, es la parte de infrarrojos o espectro de infrarrojos. Entonces, cuando se combinan esas dos, casi tres soluciones o características o sensores o componentes, es lo que me empieza a hacer el reconocimiento facial. Donde las características de este eFace 10, entonces ya me va hasta 500 rostros. Lo que es su pantalla es una pantalla táctil de 4.3 pulgadas. Opcional tarjetas de proximidad. Creo que con algunos de los mayoristas que se está manejando stock, viene con el opcional de tarjetas de proximidad y me va a soportar hasta 150.000 transacciones. Dos modelos, que de pronto no lo había mencionado anteriormente, vienen con su tarjeta o su puerto de red, que es lo que normalmente recomendamos, pero también viene como opcional Wi-Fi. Inclusive si el tema está mucho más orientado a de pronto temas de tiempo de asistencia o cálculos de tiempo de asistencia o prenómina,
se puede utilizar con Wi-Fi, porque normalmente son empresas o compañías que de pronto 25, 30, 50 empleados o usuarios, pues no van a generar tanto tráfico, entonces sin problema se puede usar el Wi-Fi. Todo el resto de características muy parecidas. Este amplía capacidad de rostros porque digamos que ya omite el tema de contraseñas y omite el tema de huellas, entonces pues por eso aumenta capacidad de rostros. Pero en procesamiento o las características técnicas de procesamiento, almacenamiento y RAM son muy parecidas. Luego ya tenemos un modelo que es un poco más robusto, sigue siendo muy asequible, ya en cuanto a lo que es sus características, el reconocimiento facial ya empieza a ser incluso 0.8 segundos, un segundo. Los otros dos modelos, un segundo, 1.2 segundos, 1.3 segundos, que igual para control de acceso, y por eso sí es totalmente posible usar estos dispositivos como control de acceso de un tráfico medio, esa velocidad de validación es mucho más efectiva que la huella. Porque en promedio, aunque los sensores de huella que siempre se han manejado, o más bien dicho, de 4 o 5 años atrás, la velocidad de verificación era menor a un segundo, o es menor a un segundo. Pero con la experiencia que se ha tenido en reconocimiento facial, esa velocidad real, cuando se maneja la huella, podemos o puedo de mi parte, con la experiencia que se ha tenido, que la huella de la velocidad promedio es 2 a 3 segundos, porque precisamente muchas personas cuando colocan su huella de pronto no la colocan adecuadamente, entonces en realidad resulta siendo una velocidad de acceso o de validación de 2, 3 o hasta 4 segundos en algunos casos. Mientras que el tema de reconocimiento facial realmente sí es mucho más efectiva esa velocidad cuando ya la persona entiende cuál es la posición en la que debe llegar a presentarse ante el dispositivo. Porque al comienzo la gente, lo que les comentaba, era escéptica, entonces miraba para un lado, para otro, para arriba, para abajo, eh, y se pasaban moviéndose a ver si será que me reconoce así, 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 así. Eso precisamente al comienzo de una instalación es lo que de pronto hace que la velocidad no sea un segundo, pero ya después de 2, 3 semanas de que entiende que, mi plantilla facial se grabó en tal posición, porque cuando me estaban grabando sobre el dispositivo, hay otros métodos, después de pronto tocamos más a detalle eso. Cuando me estaban grabando sobre el dispositivo, pues yo giré 3 grados el rostro, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, ahí es cuando las personas empiezan a identificar. Capacidad de este dispositivo, MB560VL, 3000 rostros, 3000 huellas, opcional hasta 10.000 tarjetas y 100.000 transacciones. También viene con TCP/IP, que aquí se ve como una T, o también viene con opcional Wi-Fi. Resto de características un poco parecidas, digamos que ya el procesador ya es un procesador de 2 núcleos, tiene una mayor memoria RAM, tiene una mayor memoria de almacenamiento y lo que son los sensores de cámaras ya son un poco más potentes. Entonces, bueno, estas son como las características de este modelo. Y creo que ahora sí ya no ha habido preguntas o todavía no. Sí, ya, ahora sí hay dos preguntas. La primera que tenemos es de Carlos y dice, también vamos a ver opciones de torniquete tal vez unidireccionales y que podamos abrir para adicionar controladora y lector de cédulas. Como tal, esta solución ya la hemos manejado. Es más, ya se ha implementado, más bien dicho. Ya en Colombia tenemos muchos casos de éxito en las principales ciudades. Entonces, digamos que el tema de hoy está muy enfocado a los métodos de validación o autenticación, es decir, los dispositivos biométricos. El tema de control de acceso vehicular, perdón, peatonal y vehicular, lo tenemos en otro webinar que está grabado. Si es el caso, puedes escribirnos y te enviamos el video, pero digamos que esa parte de dispositivos de acceso o de control peatonal y vehicular, hoy lo toco muy breve.
Sí, igual recordarles antes de leer la siguiente pregunta que en nuestro canal de YouTube los webinars están colocados en el canal y hay una lista de reproducción que dice webinars para que los puedan buscar. Y la siguiente pregunta es de Jaime y dice, buenos días, ¿los SDK de estos dispositivos tienen algún costo o se pueden descargar? Cuando se habla de SDK o de integración de estos dispositivos a otro software, aquí tenemos dos opciones, una gratuita y una con costo. La gratuita sí se limita a ciertos lenguajes de programación como Java, C Sharp, C++, y ese método de comunicación, digamos que ya no es el más potente o el más recomendado. Pero si trabajas con este tipo de lenguajes, ese sí te lo podemos también enviar, nos puedes escribir por correo, donde puedes descargar esos manuales, esos instructivos. Y el segundo método, que es un tipo de API RESTful, ese sí ya es un manual que se te entrega, pero sí tiene un costo. Entonces, pues, si estás interesado en integrar estos dispositivos, por supuesto, ahí tenemos varias opciones, nos contactas y ya validamos cuál es tu necesidad y ahí ya trabajamos entonces qué mejor opción puede ser para ti. Ok, Bueno, entonces, ahora sí, equipos de control de acceso y tiempo de asistencia básico. Y aquí precisamente estoy colocando como lo inverso, porque un dispositivo de control de acceso, como el siguiente que estoy mostrando, SpeedSafe V4L, está mucho más diseñado para una gestión propia de control de acceso. ¿Qué es una gestión propia de control de acceso? Por ejemplo, generar estados de puerta. Estados de puerta quiere decir que cuando yo configuro el sensor magnético y una persona, un vándalo, por ejemplo, mete una palanca e intenta de forma forzada abrir esa puerta o ese electroimán. Entonces, el dispositivo de control de acceso sí me va a estar sincronizando la información en tiempo real hacia el software, me va a estar indicando que se está generando un evento de puerta forzada. Un dispositivo de control de accesos tiene una función, por ejemplo, de anti-passback. Que anti-passback es que solamente me va a permitir un ingreso y una salida. Y hasta que yo no tenga esas validaciones de esa forma, si voy a intentar ingresar dos veces, eh, no lo va a permitir el sistema. Funciones de escluzamiento, funciones de vinculaciones con sistemas de alarma, con sistemas de monitoreo, etcétera. Entonces, un dispositivo de control de acceso, la forma en la que se comunica y la forma en la que se sincroniza con el software está diseñado pues propiamente para esa necesidad. Y entonces estoy colocando que puedo usar cálculos de tiempo o puedo hacer cálculos de tiempo de asistencia básico porque un dispositivo de control de acceso sí me va a generar registros de entrada y registros de salida. Pero recordemos que un dispositivo de tiempo de asistencia me va a generar muchos más estados de entrada a almorzar, salida a almorzar, entrada a horas extras, salida a break, entrada a break, medias 9, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde vienen esas diferencias. Que sí, los dos tienen control de acceso, los dos tienen tiempo de asistencia, pero pues uno lo hace mejor que el otro. Entonces ahí es donde viene esta comparativa y por eso pues importante hacer ese entre paréntesis. Entonces ya más o menos entendiendo por qué es un dispositivo de control de acceso y su capacidad. Entonces este modelo, que es uno de los más pequeños cuando se habla de control de acceso, capacidad de rostros hasta 800 rostros, capacidad de palmas hasta 800 palmas y capacidad de tarjetas hasta 1000 palmas. Perdón, 1000 tarjetas de proximidad. Transacciones 150.000. Entonces, pues digamos que ahí funciona en el rodamiento, el método de autenticación, un poco parecido a los otros dispositivos. También funciona con ADMS. Y aquí es donde viene entonces otra diferencia importante, niveles de acceso. Este tema de niveles de acceso ya es mucho más ampliado que un dispositivo de tiempo de asistencia. Un dispositivo de tiempo de asistencia solamente me puede generar hasta 25 niveles de acceso.
Niveles de acceso quiere decir que yo hago grupos y a esos grupos les digo, tienen este horario para poder ingresar o salir. Fuera de ese horario no van a poder ni entrar ni salir. Los dispositivos de control de acceso me dan la capacidad de generar hasta 255 niveles de acceso, o 255 horarios, o 255 combinaciones. Entonces, pues ahí es donde precisamente, cuando se habla que un dispositivo de control de acceso tiene esa capacidad de sincronización, es cuando sí ya puedo trabajarlo, por ejemplo, para un control de visitantes activo o un control de acceso de visitantes. Un dispositivo de tiempo de asistencia no tiene la capacidad para, por ejemplo, trabajar el tema de visitantes. Entonces, pues ahí es donde empiezan a ver esas diferencias. Y eso es precisamente, lo vuelvo a repetir, por la capacidad de comunicación y por la tabla o cómo sincroniza la información. Entonces, ¿cuáles características? Anti-passback, validación de registros, alarmas de sabotaje, múltiples métodos de verificación, opcional el tema de Wi-Fi. El procesamiento ya tiene que ser precisamente con las características que hemos mencionado de control de acceso, ya es un procesador relativamente más potente, lo mismo sus sensores. Por supuesto, este sí ya puede trabajarse para conectarlo a una talanquera, a electroimanes, a torniquetes, etc. No está diseñado para exterior, este está diseñado para interior. Inclusive, viene un punto clave, tanto de los dispositivos anteriores como estos, que los sensores están diseñados para poder trabajar una contralux más o menos en un rango de 5000 lux hasta 10.000 lux de contraluz. ¿Esto qué quiere decir? Que en una instalación real no se recomienda que el dispositivo quede viendo hacia una ventana, porque en ciertas horas del día va a poderse tener la luz del sol directa hacia los ojos, porque prácticamente estos sensores que ustedes ven acá, como si fueran los ojos de los equipos. Entonces, estos sensores, que son gama de entrada, no están diseñados para tener una contraluz muy potente, muy fuerte. Para eso es cuando entran ya los dispositivos gama media alta o gama alta. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta, que parte de que sean equipos económicos va ligado a que también su hardware, sus sensores, pues tampoco van a ser maravillas. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Y otra de las características que tienen dispositivos de control de acceso es que lo hablamos, atalanqueras, torniquetes, electroimanes, botones de salida. Y aquí viene otra característica que no tienen los dispositivos de tiempo de asistencia, que es salidas de alarma y entradas de alarma, o entradas auxiliares, o salidas auxiliares. ¿Qué quiere decir esas salidas o entradas auxiliares? Que allí, cuando se habla de un sistema de control de acceso, digamos que en Colombia, creo que incluso a nivel Latinoamérica, no se trabaja mucho ese tema de integrar con los sistemas de incendio, que lo que se recomienda en muchos proyectos, aunque cada vez más los clientes lo están exigiendo, es que si un sensor de humo detecta, ya sea propio humo o fuego, pues por temas de emergencia, yo debo de decirle que abra esta puerta, abra las puertas de este piso, abra las puertas de esta área o abra todas las puertas del edificio. Por supuesto, depende mucho de las políticas que ya tenga el edificio, pero eso es algo que precisamente sí nos permite realizar los dispositivos de control de acceso. Bueno, entonces ahorita voy a explicarte un poco más técnicamente, como para que tengo varios casos de estudio, entonces pues de pronto ahí ya con gráficas lo podemos entender un poco más. Funciones opcionales dentro de lo que es la lectura de tarjetas de proximidad, tarjetas MyFair o inclusive tarjetas HID, Felica, Gesfire. Entonces pues también por defecto viene con la frecuencia estándar de 125 kHz o EM, entonces
así es como viene por defecto. Creo que sí, con algunos mayoristas se ha traído también con opcional MyFair, y si ya es otro tipo de lectura, pues también se puede mandar fabricar así, pero pues hay que tener en cuenta que si hay stock y el proyecto lo necesitan así, genial. Si no, pues muchas veces sí hay que mandarlo a traer así desde China. Bueno, yo creo que ya el resto de temitas lo pueden descargar desde la página de Zatacateco Colombia. Allí está la ficha técnica, ya con todas sus especificaciones. Aquí yo coloqué pues, las más relevantes para hablar sobre lo que hoy tengo. Bueno, no sé si han salido más preguntas. Sí, en efecto, sí, han salido varias preguntas ya del tema. Y hay una pregunta de Armando y dice, si se conecta cualquier de estos dispositivos a una puerta y se quiere tener reporte de marcación de salida, ¿hay que colocar dos dispositivos o con el de afuera se puede hacer la marcación? Si hablamos de dispositivos de tiempo de asistencia, sí es posible hacer con el mismo dispositivo los estados de marcación. Que inclusive yo lo que hago es configurar dentro del dispositivo de que de tal hora a tal hora va a ser entrada, de tal hora a tal hora va a ser salida a almorzar, de tal hora a tal hora va a ser entrada a almorzar, salida a medias 9 o a 11, de tal hora a tal hora entonces va a ser la salida laboral. Entonces, eso lo puedo hacer en los dispositivos de tiempo de asistencia. En los dispositivos de control de acceso, lo recomendado es sí, tener dispositivo de entrada y dispositivo de salida. Más porque sí, se habla de que un control de acceso normalmente se utiliza para mejorar la seguridad de un edificio. Entonces, lo recomendado es sí tener control en la entrada y en la salida. Si no, está la posibilidad de que a través de software yo sí puedo generar o trabajar esos cálculos, y sí me va a poder discriminar de que a esta hora entró y a esta hora salió. O me va a poder discriminar o mostrar un reporte de cuál fue su primera marcación y cuál fue su última marcación. Eso es lo que se utiliza precisamente ya para poder identificar los cálculos de asistencia o los reportes, que es muchas veces lo que piden los clientes. Vale, Henry nos pregunta, ¿el SDK para comunicación de ADMS entra en licenciamiento pago o en el gratuito? Lo de ADMS entraría dentro de lo que es pago, porque precisamente el modo de comunicación de ADMS está mucho más relacionado a ese API REST. Entonces, ese sí entraría en el modo de pago. Vale, Fabio nos pregunta, ¿el ZK Biosecurity puede acceder y controlar todas las funciones del Speedface? Para el Speedface V4L, que es el que acabo de mostrar ahorita, no todas las funciones. Si tenemos en cuenta que, digamos que a nivel Latinoamérica, bueno, en realidad a nivel mundial, tenemos varias versiones de firmware. El firmware sobre los dispositivos es cómo se va a comportar el dispositivo. ¿Qué quiere decir? Hay una función que incluso la nueva versión del Speedface V4L posee, que es el tema de video portero. Son funciones entonces que se van agregando hacia lo que es la capacidad del dispositivo o esa sincronización del dispositivo. Entonces, dependiendo de las funciones que tú vayas a utilizar del Biosecurity, pueda que sí, pueda que no, depende de la versión. Entonces, pues sería Fabio que nos contactaras y pues ya mirar a ver cuál es la necesidad específica con respecto a la pregunta que estás haciendo. Vale, y ya la última pregunta la hace José, es una pregunta mucho más técnica y dice, compré un Zcateco 160 y se instaló. Con él venía el software BioTime, pero al ponerlo y configurarlo en la red no me conectó. Entonces me tocó con el ZK TimeNet 3.0 y se conectó de una. ¿Qué pudo haber pasado? Muy precisamente, si el ADMS, o más bien dicho, si el MB160 no tiene función de ADMS, que esa es una función opcional en esos modelos anteriores, precisamente al BioTime no se va a poder conectar. Entonces, pues lo que tienes que validar es eso. Allí puedes enviarnos el serial del equipo
y con eso validamos si tiene o no tiene ADMS el MB160 que adquiriste. Y bueno, eso serían como todas las preguntas. Y de pronto, si es posible que nuestra compañera Marisol nos envíe a través del chat el número de marketing, WhatsApp de marketing, para que también hagan sus solicitudes de información para comunicarlos directamente con soporte o de pronto con un asesor para que les dé mayor información. Bueno, entonces, ahora voy a pasar al panel de acceso C2260. Este es nuestro panel más pequeño, o digamos más asequible, que físicamente es compacto, en costo precisamente es de los más económicos que se pueden conseguir en el mercado y tiene unas características bien interesantes. Entonces, este panel C2260 por defecto viene para trabajarse con dos puertas, ya sea una o dos puertas. Viene ya con dos entradas auxiliares y viene con dos salidas auxiliares. Que las entradas auxiliares, entonces es donde vamos a poder conectar el panel de alarma o la estación de emergencia o un botón de apertura o un botón de pánico, etcétera, etcétera. Viene con un puerto de extensión, que ese puerto de extensión RS485 son tres tipos de accesorios que vamos a poder conectar. Ahorita los hablo y los miramos más. Viene con un puerto de lectores RS485, donde yo voy a poder conectar hasta 4 lectores de este modelo de comunicación. Los lectores se recomienda que sean por defecto lectores RS485. Entonces, cuando sean proyectos nuevos con el comercial con el que ustedes hablen, pues simplemente deben de validar que el lector que estén comprando con este panel sea un lector RS485. Si es un proyecto antiguo, por ejemplo, y que van a actualizarlo, entonces allí para poder trabajar lector Wigan, que Wigan es el estándar que se ha trabajado durante más o menos 18 años, entonces pueda que sea de Zcateco o de otras marcas, mientras tenga Wigan 26, 32 o hasta 34 bits, podemos trabajar esa comunicación mediante el accesorio WR485. Ahorita vamos a entender un poco más todo este tipo de conexiones y características. La placa de expansión de puertas es la DM10 y yo puedo conectar hasta 8 placas de estas. Son placas de extensión de puerta. Placas de extensión de puerta quiere decir que esta placa, que es todavía más económica que el propio panel, allí vamos a poder conectar los lectores Wigan, el electroimán, la cantonera, la chapa, el torniquete, la talanquera, la entrada auxiliar, el botón de pánico, el sensor infrarrojo, los botones de salida, etcétera, etcétera. Todas esas conexiones son las que tiene el DM10. También tenemos otro accesorio que es el AUX485, que es un accesorio de 4 entradas auxiliares y podemos conectar hasta 2 de ellos. Y tengo un conversor Wigan, que es opcional a tener en cuenta. Si voy a usar lectores, solo lectores Wigan, entonces tienen que ser los 4 lectores Wigan. Cuando hablo de 4 lectores Wigan es a las 2 puertas que me maneja el panel. Si a las 2 puertas yo voy a manejar el lector de entrada y el lector de salida, entonces van a ser a las 2 puertas 4 lectores. Entonces, una limitante, por decirlo así, es que yo no puedo combinar 2 lectores RS485 y 2 lectores de Wigan. Digamos que ahí se limita el modo de comunicación. Quiere decir, porque tienen que ser los 4 lectores Wigan o los 4 lectores por RS485. Digamos que es lo único que deben de tener en cuenta a la hora de adquirir o vender el producto. Está diseñado para trabajar tarjetas de proximidad con una capacidad de hasta 30.000 tarjetas y 200.000 registros. Únicamente tiene comunicación TCP/IP y RS485 para las diferentes conexiones. Y bueno, estas son sus capacidades o características de funcionamiento. Características principales, digamos que haciendo el resumen,
Diseño pequeño y de fácil manejo. De pronto para los que ya han trabajado Zcateco durante varios años, el anterior modelo era la serie C3. Este panel es un poco más compacto, pero maneja los mismos conectores, el mismo tamaño de conectores. Entonces, la ventaja, y se habla de que es de fácil manejo, porque precisamente el gabinete, que en la mayoría de proyectos lo que se hace es instalar este equipo sobre un gabinete, voy a tener mucho más espacio para poder manejar o manipular todo el cableado. Entonces, pues de ahí es donde se habla de que es de fácil manejo. Comunicación TCP/IP, lector USB host, panel de 2 puertas expandible hasta 10 puertas. Entonces, entre más puertas sea el proyecto, más económico va a ser la solución si se compara contra otras marcas. Ventaja, por ejemplo, de manejar lectores Wigan por RC485, que me va a dar un alcance mucho mayor a que si trabajáramos el estándar de comunicación Wigan. ¿Qué quiere decir? En muchos proyectos, sean medianos o pequeños, cuando hago una conexión de lector, en muchos casos sí se centraliza en un cuarto de equipos, en un rack, los 2, 3, 4, 5 paneles de acceso. Y en muchas situaciones, desde donde está ese cuarto de equipos hasta la puerta, hay más de 100 metros. Entonces, dependiendo del cableado, el pulso eléctrico que genera la comunicación Wigan, 100 metros de distancia, inclusive depende del cable y la aleación del cable, hasta 80 metros ya me empieza a generar algún problema de comunicación. Mientras que la comunicación RS485 por datasheet, por manual, por fecha técnica, nos da un alcance de hasta 1200 metros, lo que nosotros recomendamos en un proyecto real, y pues la misma situación, depende del tipo de cable, la aleación, por donde tenga que pasar, impedancia, magnetismo, etcétera, etcétera, 800 metros. Pero ya poder conectar lectores hasta 800 metros, pues por supuesto es una gran ventaja. Viene con una entrada auxiliar, perdón, dos entradas auxiliares, toca ajustar la presentación. Viene con dos entradas auxiliares, que son esta de acá, entrada auxiliar, aquí está el modelo, la entrada auxiliar 1 y aquí está la entrada auxiliar 2, y lo puedo expandir a este puerto, que es el puerto RC485 de expansión, con dos AUX485, lo que quiere decir es que yo voy a poder tener hasta 10 entradas auxiliares. Tener 10 entradas auxiliares, ahorita ya vamos a pasar el software, y como raro creo que se me hizo mucho más tarde de lo que pensaba. Vamos a demorarnos por unos 15 minutos más con la presentación. Muchísimas gracias a todos los que todavía siguen conectados. Tener estas 10 entradas de conexión significa que voy a poder prácticamente trabajar este panel como si fuera una mini central o mini panel de alarmas, porque a esas entradas yo voy a poder conectar precisamente sensores infrarrojos, sensores magnéticos, sensores de intrusión, paneles pequeños de alarmas. Entonces, pues, en realidad es un panel bastante versátil. Y pues funciones de control de acceso ampliado, es decir, todas esas funciones especiales de anti-passback, vinculaciones, esclusamiento, etcétera, etcétera. Accesorios, entonces tenemos el DM10, que esa es la placa de expansión, que va dos lectores Wigan, que aquí es donde los tenemos, Reader 1 y Reader 2, una entrada auxiliar, una salida auxiliar, el puerto del electroimano, cantonera o electrochapa, el sensor de puerta, el botón de apertura de puerta, común, normalmente abierto y normalmente cerrado. Entonces, pues prácticamente tiene todas las conexiones posibles para poder tener todos los accesorios que se puedan tener hacia el control de acceso de una puerta. Luego tenemos este que es el conversor WR485. Entonces, pues aquí va el dato 1, datos ceros, la conexión del LED y la conexión del buzzer o el VIP. Y esta es la conexión hacia el panel. Y el tercer accesorio tenemos el AUX485, que es el conversor
de 4 entradas auxiliares. Entonces aquí tenemos la conexión 485 hacia el panel y en la parte de abajo tenemos entrada auxiliar 1, entrada auxiliar 2, entrada auxiliar 3 y entrada auxiliar 4. Este ya es como topología de conexión del panel. Entonces voy a explicarlo aquí así de forma rápida porque se me pasó el tiempo bastante rápido. Entonces voy a poder tener mi placa de expansión. Recordemos que hasta 8 placas de expansión. Voy a poder tener mi expansor de entradas auxiliares, que es el AUX485. Entonces, digamos que vamos a trabajar 6 puertas y las 6 puertas pues están en un espacio o una distancia en la que podemos con un cable de conexión paralela. En esa conexión paralela vamos a conectar tanto el expansor auxiliar como el expansor de puertas de M10. Entonces, pues ahorita hay una tabla súper importante que es el alcance de conexiones. Luego tenemos el puerto reader, que este puerto reader, en este caso, por ejemplo, yo estoy colocando lectores Wigan convencionales, porque son lectores que los tenemos clientes instalados hace 3 años, 4 años, 5 años, y los quieren seguir trabajando. ¿Ok? Entonces lo que se hace es adquirir el panel más los expansores WR485. A este panel, entonces vamos a poder conectar lo que sería el botón de salida, estación de emergencia, entradas auxiliares, puedo hacer vínculos con cámaras, puedo tener luces estroboscópicas, sirenas, digamos que todo eso vamos a poder hacer conexión hacia lo que es este panel. Este es el alcance de las expansiones, digamos que cantidad de lectores WR485 o accesorios o conversores WR485, en todos pues podemos llegar hasta 4. Si son a las 2 puertas del panel, lector de entrada y lector de salida en las 2 puertas. Conexiones de expansión, vamos a poder conectar los dos para llegar hasta 10, es decir, el expansor AUX485-1 me va a manejar 4 entradas, el 485-2 me va a manejar otras 4, más las 2 del panel. Entonces vamos a poder tener hasta 10 entradas auxiliares. Pero sí tengo una limitante. A medida que yo voy creciendo en cantidad de puertas, hasta 8 puertas, es decir, hasta 6 DM10, sí voy a poder conectar las dos placas de expansión. Pero si yo voy a conectar 9 puertas, es decir, 7 de M10, allí ya solo voy a poder conectar un solo AUX485, pero si conecto las 8 de M10, digamos que ahí sí ya no voy a poder conectar expansiones de entradas auxiliares. Entonces, aquí es donde está la tabla explicando, si son 2 puertas, pues voy a tener un solo panel C2260, obviamente ningún de M10. Si necesito las 10 entradas auxiliares, entonces voy a poder conectar mis 2 placas AUX485. 3 puertas, entonces pues simplemente agrego una de M10, 4 puertas agrego 2 de M10 y así sucesivamente. Entonces pues esta tabla bien importante pues que la tengan en cuenta a la hora de pronto de poder trabajar el máximo alcance de este tipo de panel. Bueno, ya voy a pasar al software. No sé si hay preguntas. No, aquí me demoré otra media hora más. Sí, el tiempo ya casi está reducido y sí, hay una pregunta de Fabio y dice, ¿funcionaría bien la conexión en cascada con otras controladoras de Tacateco vía RS485? Sí. O sea, precisamente la topología que acabo de mostrar voy a tener. Entonces, el panel principal, C2260, y los paneles secundarios de M10, todos conectados precisamente en cascada, así como tú comentas. Digamos que el nombre técnico, o más bien dicho, la conexión técnica es conexión en paralelo, pero digamos que sí, es en cascada, así como lo mencionas.
Y esa es la única pregunta que había por el Ok, momento. pasemos rápidamente a los software. De pronto, igual, de estos software también tenemos muchos webinars, muchos videos que ya están montados en la plataforma. Entonces, voy a pasar súper rápido. Los dispositivos de tiempo de asistencia, de los que hablamos, el MB10 o el eFace 10, MB560, los vamos a poder conectar o al software BioTime, que este es un software para netamente temas de cálculos de tiempo de asistencia avanzado, por decirlo así, porque me puede hacer novedades de prenómina o novedades de nómina. Entonces, pues, son compatibles con este software o son compatibles con el software ZK BioAccess en el módulo de tiempo de asistencia. Que el software ZK BioAccess tiene módulo de control de acceso, módulo de tiempo de asistencia, módulo de videovigilancia, que son estos tres de acá: tiempo de asistencia, control de acceso, videovigilancia. Entonces, los dispositivos de tiempo de asistencia se van a conectar por, ya entendemos, por el modo de comunicación, por cómo sincronizan los datos, se van a conectar al módulo de tiempo de asistencia. La C2260, lo que es el Speedface V4L y otros modelos, los vamos a conectar al módulo de control de acceso. Y en últimas, si ya vamos a manejar un tema de control de visitantes o control de parqueaderos o funciones adicionales como por ejemplo el tema de control de elevadores, hotel, etcétera, etcétera, entonces pues vamos a conectarlo al software ZK Biosecurity. Digamos que sí, hablé súper mega por encima porque el software en realidad es lo que más tema abarca. Por eso, súper invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Allí precisamente estamos todas las semanas trabajando para darles más información, más detalles acerca de todas estas soluciones. Sí voy a quitarles de pronto unos 10 minutos más para hablar de casos de éxito, o más bien casos de estudio, perdón. Casos de estudio en donde aquí voy a explicar un poco como cuáles serían esos alcances. Ya con diferentes tipos de proyectos de los cuales estoy montando acá. Entonces puedo tener BioTime, puedo tener BioAccess, puedo tener diferentes modelos de dispositivos, y a esos dispositivos entonces voy a poder colocar detectores de humo, lectores, alarmas o sirenas, sensores de puertas, botones de salida, etcétera. Y todos ellos conectados directo a un computador. Es decir, creo que la siguiente diapositiva prácticamente lo tengo allí. Inclusive puedo hacer una conexión punto a punto. Es decir, puedo tener un portátil y en ese portátil conecto un cable de red desde el equipo biométrico hasta el equipo portátil, y allí simplemente lo que hago es este tema de apuntamiento. Entonces, yo tengo la IP válida del dispositivo, porque siempre debe tener una IP que sí pueda comunicarse. En realidad estos son conocimientos acerca de redes, y dentro del menú del dispositivo lo que yo hago es apuntar a la IP del servidor, a la IP del computador, a la IP del portátil en donde tengo instalado el software. Entonces, si la IP del software es esta, 192.168.1.201, entonces pues prácticamente hacia allá es a donde voy a hacer el apuntamiento del dispositivo. Tengo otro caso de estudio, donde aquí sí ya, por ejemplo, como si estamos trabajando control de acceso, que son estos dos dispositivos, estos tres dispositivos, más tiempo de asistencia, inclusive puedo agregar el tema de videovigilancia. Entonces, pues allí sí, obviamente, va a tener un switch de red, va a tener cada uno de los dispositivos con su propia IP, y todos los dispositivos van a estar apuntando a la IP del servidor, que puede ser este, más el puerto de comunicación. Los tres software de los que estoy hablando, BioTime, BioAccess o BioSecurity, son software web o browser servidor o navegador servidor. Quiere decir que puedo trabajarlo directamente sobre el computador o puedo trabajarlo incluso sobre PCs clientes utilizando un navegador.
un navegador web. Sobre el PC cliente no necesito instalar ningún software. Entonces, pues bueno. Ese es otro caso de estudio, donde inclusive aquí ya estoy hablando de Internet. Bien dicho porque esa precisamente es una de las ventajas que me da el modo de comunicación ADMS. Quiere decir que yo tengo instalado acá, inclusive en un servidor cloud, que ya en Colombia y yo creo que en Latinoamérica hay casos de éxito, o tenemos casos de éxito, donde ya está montado en AWS, donde ya está montado en Microsoft Azure, donde ya están montados en Google Cloud, pues que son los principales proveedores de servicio cloud o servicio en la nube. Entonces, pues puede estar montado el BioTime sobre ese servidor cloud. En ese servidor cloud, entonces, pues voy a configurarlo de la base de datos, el tema del sistema operativo y las configuraciones de apuntamiento. Y entonces, lo que yo hago es que simplemente al dispositivo, en la sede 1, en la sede 2, en la ciudad Bogotá, en la ciudad Medellín, en la ciudad de Cali, le doy salida a internet al biométrico y lo que yo hago es apuntar que la conexión o el servidor al que voy a estar enviando los datos, al que voy a estar sincronizando los datos, es tal que lo que les comento, Google Cloud, Amazon, etcétera, me dan esa información pues cuando yo adquiero los servicios con ellos. Entonces, pues por supuesto allí voy a tener el PC cliente en Bogotá, el PC cliente en Medellín, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quería de pronto durar un poco más de tiempo con este tema de casos de estudio, pero se me fue súper rápido el tiempo. Entonces, bueno, no sé si quedaron más preguntas, o creo que ya. No, Diego, no. Ya las preguntas quedaron finalizadas. Bueno, listo. Entonces, acá vuelvo a dejarles la información de mi contacto. También pueden escribir a colombia@zcateco.com. Sí, se están conectando desde otros países, por supuesto. A nivel mundial ya tenemos muchas sucursales. Entonces, pues, por supuesto, también allá con ellos pueden estar comunicándose y, por supuesto, que se les estará brindando la ayuda que vayan a necesitar. Y Pues muchísimas muchísimas gracias a gracias. todos a los asistentes. ¿Ibas a decir algo más, Diego? No, ya me iba a despedir. Empezaste a despedirte tú, terminé de despedir. Vale, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, 50 personas aunque se quedaron compartiendo con esta información con Diego. Recordarles, por favor, que toda la información oficial está en nuestra página web zacatecocolombia.com y en nuestras redes @zacatecocolombia. ¿Para qué? Pues, por favor, para que toda la información que requieran la visiten en nuestra cuenta oficial. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Esperamos tengan un feliz fin de semana con festivo. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a ti, Paola. Muchas gracias a todos ustedes por el tiempo. Y estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Excelente fin de semana. Y bueno, chao, chao. Muchas gracias.